Hola, ¿cómo están? Estamos dando inicio a otro programa más de Creadores, programa en conjunto que hacemos entre Librería Cervantes y Primeros Pasos Ediciones con el fin principal de difundir el arte local, ¿no? Y también de otros autores que vienen a veces a visitarnos aquí a la región. Pero hoy día estoy con Ariel Rodrigo Díaz, ¿sí? Por fin lo dije bien. Él nació el 26 de marzo de 1983, estudió Pedagogía en Historia y bueno, ha publicado 3 libros: Antes de ti, el 2006, 33 días en la vida de un asesino, el 2010, y reciencito, El extraño. Hace 5 días que está el libro, Diamante. antes que está del martes. Ya. Sí. Oye, Ariel, bueno, bienvenido a Creadores. Muchas gracias. ¿Cómo descubres tú que sirves para escribir, que te gusta esto? ¿Cómo nace tu amor por la literatura? Nunca fui muy aficionado a la lectura de niño, no tuve incentivación a leer. En mi casa habían muy pocos libros, pero a medida que iba pasando el tiempo fue algo personal. O sea, mi primer libro que leí por gusto propio fue uno de Martín Rivas, de Oscar, del Sí. Cana. Martín Rivas, y fue por gusto propio, Por no es gusto que te lo propio, hayan en un impuesto en verano. el colegio. Y me gustó y empecé a leer libros después de Oscar Castro, libros como simplistas, cotidianos. Y de ahí empecé a entrar en la literatura hasta que llegué a la universidad, donde conocí a un profesor, Juan Carlos Enrique, Ya. un filósofo. Y él me empezó, empezamos a tener conversaciones, empezó a nombrarme autores, a Nietzsche, Dostoyevsky, Ya. y me lo empezó a recomendar y lo empecé a leer. Y de ahí empecé a aficionarme, y al aficionarme quise también aventurarme yo a escribir algo. Ya. Quizás no con el éxito de ellos, ni con la capacidad, pero sí también sentir que también tengo algo que aportar en esto de la literatura. Ya, fantástico. Oye, y bueno, ahí empiezas con la poesía, ¿no? Sí, con la poesía, Eso es primero. lo primero. Ya. Y ahí también publicas Antes de ti, del cual yo creo que Claro. vamos a hablar en un ratito más, ¿Sí? con más profundidad. Pero después pasas, o sea, o no has dejado la poesía. ¿Cómo es después este paso a otro género literario? Yo creo que yo en esencia soy poeta, Ya. pero no... Es que uno, aunque no escriba poesía, puede ser poeta. Es como una forma de vida del interior de uno. Ya. No me gusta cómo se mira al poeta, el vulgo, cómo mira al poeta como un ser noble, puro, que no dice garabatos. Yo considero que el poeta es totalmente lo contrario, o sea, un ser totalmente más atormentado, más sometido a sus pasiones. Sí. Pero eso la gente no lo entiende, entonces le buscan a uno la imperfección y los defectos. Entonces quise alejarme un poco de eso. Además que la poesía no es muy vendible. La gente no la disfruta, no la lee. Uno vende un No libro de tiene el poesía, hábito. más que nada lo compran porque son amigos o Claro. por un sentido de obligación. No siento que lo compran porque les gusta leerlo, sino porque me conocen para no quedar mal, no sé, como una cooperación. No lo siento, que no me satisface venderla. Sí voy a escribir poesía, pero no sé si la publicaré más adelante, o quizás me gustaría regalar los textos o que sean publicados después, pues cuando uno muere, no sé. Pero en el fin no es algo comercial lo mío, otro es el fin que persigo. Ya. ¿Y cuál ha sido ese fin? El fin, yo creo que experimentar o ser como una voz del nuevo cambio que se viene, un cambio social totalmente profundo, donde queda atrás este ser humano viejo, un poco conservador, centrado todo en lo material, enemigo de la naturaleza, y le da paso a otro ser humano, menos centrado en lo económico, donde la usted lo diría mejor, melogamanía Ya, de las personas, esa necesidad de tener más cosas de las que el bolsillo puede pagar, empieza a desaparecer, donde se debe centrar más en el espíritu y lograr un equilibrio entre ser humano y naturaleza, que es el sentido de la existencia. Ya. Y en ese sentido, el escribir narrativa también te ha permitido hacerlo. Obviamente que sí, Ya. porque yo ahí puedo abordar al ser humano de adentro, en la vida cotidiana, el ser que va a pagar sus cuentas y la fila está llena, y va y la cuenta no le coincide con lo que él pensó que gastó, se siente explotado, no puede alegar porque la persona que lo está atendiendo dice que no es su culpa, no es su tema, que no sabe, y no sé, un sentimiento de bajeza, de lo patético que a veces resulta vivir esta vida mundana. Y eso lo puedes plantear de manera más explícita En un libro, en un libro. que es la poesía. Si la gente
o el lector menos aficionado lo entiende mejor. Incluso se refleja hasta en el personaje. ¿Tienes algún estilo puntual? ¿Podrías definirlo o cómo? ¿Cómo lo puedes describir más que nada? ¿No? Porque definirlo tal vez es imitarlo, pero describirlo. Es que, a ver, yo primera novela que escribo esta, entonces no sé si ya puedo calificarla de estilo, pero sí lo que a mí me gustaría llegar, más que nada, a cómo escribe Dostoyevsky en Crimen y Castigo, esa visión donde él interpreta al personaje un poco torturado de alma y lo interpreta como si a él le estuviera pasando, y lo que describe, lo que siente cuando el personaje de Dostoyevsky en Crimen y Castigo asesina de un machetazo a una anciana, levanta la cabeza y gira a su alrededor, lo hace como que uno está dentro, del libro, mirando, sintiendo incluso los latidos del corazón de ese personaje, el nerviosismo que pasa posterior al asesinato, cómo se esconde, cómo se arranca de sí mismo, las fiebres que le dan, eso. Ya, la idea es... como bien vivencial más que nada, ya. No buscando la pomposidad de la lingüística, sino adentrándose más que nada en lo más carnal. Ya. Oye, y tratas, bueno, de alguna manera dices que tratas de mostrar un nuevo, bueno, este nuevo ser, ¿no? que se viene, pero ¿tienes algún discurso? ¿Tratas de decirlo de alguna manera puntual? Lo trato de demostrar de una manera paradójica, demostrando al ser viejo, mostrando lo patético que es el ser viejo, que produzca una añoranza del ser nuevo. Más que nada eso, mostrando la bajeza, lo insignificante que es este ser viejo. No apuntando un nombre, una persona, sino un modo de pensar. Que eso es lo que yo ataco, el modo de pensar, no a las personas. Ya, fantástico. Oye, Ariel, bueno, hay dos libros que son anteriores al Extraño, claro, del cual también vamos a hablar. Y tenemos a Antes de ti y, sí, bueno, 33 días en la vida de un asesino, que tú me dices que es como un 60%, claro, como un ensayo de lo que vendría a ser El Extraño después. El ensayo del Extraño, un bosquejo. Ya. Me gustaría que habláramos de eso en profundidad, pero ¿te parece si vamos a comerciales primero? ¿Sí? Y luego, sí, ya, entonces muy bien, ya que está de acuerdo, nos vamos a comerciales y seguimos conversando con Ariel Rodrigo Díaz, aquí en Creadores. ¿Escribiste un libro y no sabes dónde ni cómo editarlo? Primeros Pasos Ediciones lleva 10 años editando libros y revistas de autores de la región y del resto del país. Excelente calidad de impresión, diversos formatos, asesoría y difusión. Más de 100 títulos publicados avalan nuestro trabajo y un sinnúmero de iniciativas destinadas a difundir y valorar el arte local. Primeros Pasos Ediciones. Encuéntranos en primerospasosediciones@gmail.com o llamando al 8781-2952. Vic Tintas nace por la necesidad de cuidar nuestro medio ambiente, recolectando cartridge y toners vacíos para su posterior reutilización. En Vic Tintas encontrarás tintas, toners, cintas para impresoras y fotocopiadoras, recargas, productos originales y alternativos, en todas las marcas: Epson, Canon, Lexmark, HP, Xerox, Brother, Oki, Samsung y por supuesto a los mejores precios. Encuéntranos en Rancagua, en Astorga 409, local B, y en Viña del Mar, en Viana 637, local 145, Paseo Cauciño. Librería Café Cervantes, ubicada en el Paseo de Independencia de la ciudad de Rancagua. Con más de 60 años de tradición familiar, entregando a sus clientes una amplia variedad en artículos de oficina, escolares, papelería y juguetería. Los invitamos a conocer su segundo piso, en el que podrán disfrutar del placer de la lectura en compañía de un buen café y que junto a otros productos y sorpresas le harán despertar los sentidos.
Cervantes, la más grande y tradicional librería de Rancagua, ahora con una nueva cara y la calidad de siempre. Estamos de vuelta, estamos con Rodrigo, con Ariel Rodrigo Díaz, estamos conversando de su trabajo literario y yo te había dicho, ya planteado este ánimo de poder conocer un poquito más de tu trabajo y puntualmente de los libros que ya has publicado. Me gustaría que habláramos primero de los libros anteriores al Extraño, que es este que está recién salido del horno, ¿no? Y que sería el libro de poesía Antes de ti. Y también, bueno, 33 días en la vida de un asesino que publicaste el 2010. Ya, mire, Antes de ti fue un poemario de alrededor de 18 poemas, que más que nada yo lo considero como una construcción intelectual, más que un poema realmente que a mí me salga realmente de adentro. Entonces por eso es algo que yo no abordo mucho ese libro, porque no lo siento parte de mí. Sí lo siento como una construcción intelectual. Para mí el poema no debe ser tanto una construcción intelectual, sino una construcción más espiritual, donde ya no me reflejo en esos poemas, no me siento ajeno a ellos. Y el otro libro que lo publiqué por el editorial Forja el año 2010 es como un ensayo del Extraño, por lo tanto es como una mala copia. No conseguí lo que quería, quedé sumamente inconforme por varias cosas. Entonces también son libros que no les tomo mucha importancia, yo siempre tomo más importancia al libro que viene. Y ahora estoy en este proyecto que se llama El Extraño. Ya. Pero de todas maneras, Antes de ti y el libro posterior, ¿no? Este de 33 días en la vida de un asesino, son partes del proceso, ¿no? Claro, sí, esos un poco te han servido como para son poder... como las escaleras del... Ya, de más. Sí. Pero en este momento no te identificas. Ah, no, para nada. Ya. No. Entonces nos metimos de lleno en El Extraño. Claro, sí. Ya, vamos entonces con esa pregunta. El Extraño, cuéntame. Cuéntanos la historia. Bueno. El final no, para que no tengan a leerlo. El Extraño es un libro que no me fue fácil escribirlo. Ya. Debo haber tardado alrededor de 3 años más o menos en escribirlo. No me fluyó, un año que no escribí, o un mes que sí escribía y el otro mes lo dejaba ahí. Pero sí refleja en parte en lo que yo quería expresar, lo que yo he visto con mi ojo y lo que he sentido y lo que he escuchado en conversaciones con personas, de lo patético que resulta a veces esas convivencias de gente en una casa donde hay 10, lo que se produce, el desgano, que este choca con este otro en el baño, que alguien quería sacar agua caliente y el otro se la tomó toda, esa pelea chica que a la larga nos forman los procesos por los cuales nosotros salimos a la luz pública, a participar de la sociedad, cómo esta gente en protestas se libera todo su odio, que tiene una raíz en la vida pequeña, en la vida cotidiana, que se siente despojado, que se siente malhumorado, que se siente injustamente tratado, y lo demuestra en exposiciones públicas donde se puede ponerse una mascarilla y atentar contra lo que socialmente parece sagrado, contra un semáforo, demostrando todo su descontento ante lo que lo rige injustamente. Ya. Y todo a raíz de problemas de convivencia. De convivencia, y es que estos libros, más que nada, yo soy un adicto de la literatura, de la psiquiatría, soy un autodidacta de la psiquiatría, y yo entiendo que el ser humano se conforma ya a vida de adulta en el útero, desde el 5.º mes que está en fecundación hasta el 9.º año de vida. Ahí nosotros nos marcan lo que vamos a hacer como individuo adulto, nuestras tendencias, nuestros gustos y nuestras formas de pensar. Y son esos procesos donde somos tan débiles, tan frágiles, donde cada abuso, cada golpe que se nos da, nos marca para siempre. Y nos puede hasta enajenar mentalmente y dar origen a las personalidades psicopáticas, como lo es este personaje llamado Rafael Suárez, un psicópata, verdaderamente un psicópata. Ya. Que psicópata hay muchos, psicópata no es solamente el que asesina a una persona, psicópata el que cobra intereses fenomenales a personas pobres, también es un psicópata. Psicópata es todo aquel que no siente empatía por el otro, que no tiene sentimientos de culpa. Ese es un psicópata.
¿Y por qué se llama El extraño? El extraño porque la gente cuando mira a estos seres tímidos, yo creo que la gente conoce mucho el caso del Tila, el psicópata de la dehesa. El Tila tenía una personalidad muy pusilánime, muy tímida, muy retraída. No era el tipo violento de la cárcel, sino era el que abusaban de él. Pero detrás de esa caparazón de timidez, de suavidad, se escondía verdaderamente un monstruo que lo desataba cuando estaba él en el poder, cuando así entraba a las casas y hacía lo que hacía él. Entonces la gente al Tila lo miraba como un extraño. A este personaje también se lo mira como un extraño, porque no repite lo que la gente normal hace, entre comillas, que hablar correctamente, ser aceptado socialmente, comunicarse bien, sino un tipo que le cuesta todo eso, que no compatibiliza con la sociedad. ¿Cómo tuviste que hacerlo? ¿Cómo fue este proceso porque tú mismo hablas y mencionaste a un escritor también que lo hace? Dostoyevsky. Sí, Dostoyevsky. ¿Cómo lo haces? Para que el público tenga, o sea, el lector sienta y viva de alguna manera lo que está viviendo el personaje. Para eso me imagino que tú como autor primero tienes que haberlo hecho, ese ejercicio de posicionarte en la vida del personaje. Sí. Y cómo fue este proceso de lograr, por ejemplo, ser psicópata por un tiempo, ¿no? Es que yo creo que un artista es un artista, independiente a veces si escribe libro o no escribe libro. Eso es lo que nos diferencia a nosotros como artistas, que podemos reflejar el dolor general, podemos sentir un dolor que incluso a nosotros no nos tocó, pero sí podemos sentirlo. Es como en la obra del Grito de Edvard Munch, El Grito, donde él interpreta a esa sociedad un poco que se siente oprimida. Y en ese grito y en esas formas desfiguradas refleja un sentir general que lo hace abordar tópicos universales, no solo personalistas de él. Él no es solo su dolor, es un dolor que se refleja en él de los demás. Yo encuentro que eso es lo que hace un artista. No es que lo estudies, no se puede estudiar eso, no se puede decir desde ahora voy a querer hacer eso. No, uno tiene que nacer con eso. ¿Cómo fue ese proceso? Es que fue muy curioso porque yo no tuve formación literaria, para nada. No tuve hábitos de lectura. Mi ortografía mediocre, pero sí sentía como algo, como que una inquietud espiritual más que nada de poder reflejar eso. Sí, pero me refiero, por ejemplo, tú hablabas de la psiquiatría. Me imagino que tuviste de alguna manera que posicionarte dentro del personaje y eso tuviste que investigar probablemente. Claro. Sí, mucha investigación. Ya. Harta. Conversación, investigación, lectura. Internet me ayudó mucho también en esos procesos. Ya. Libros, las noticias. Hasta hacer patrones generales de cómo se comporta un psicópata. Ya. Para allá iba. Sí. Ya. ¿Estás en algún proyecto nuevo? Recién terminé. Es que tengo varios libros que ya he hecho, pero no lo he editado. Ya. Pero están ahí, que estoy esperando cómo va con este, para poder seguir trabajando lo demás. Ya, fantástico. Tenemos, bueno, si la gente quiere encontrar este libro, bueno, tú dices que está en la Plaza de Armas, en la Plaza de Rancagua. O sea, en la Plaza de los Héroes. Plaza de los Héroes. La Plaza de los Héroes, en el puesto donde Don Matías, cabello de barba, sombrero y lente, que es muy conocido dentro de Rancagüín. Sí. Ya. Él me ofreció ahí un lugar en su mesa, o él. A ver si aquí también la librería Cervantes, que también siempre están dispuestos a tener literatura regional. Gracias. Puede ser viable. Oye, ya pues, un placer de haberte tenido por acá, Rodrigo. Gracias. Me imagino que va a haber una presentación del libro. Sí. Vamos a estar también, nos informan, nos cuentas para poder también difundirlo, este programa para eso. Ya, y antes que termine, quiero darle las gracias a usted por haberme dado la oportunidad de estar acá y felicitarlo por este espacio y por sus libros. O sea, por usted edita libros y el espacio que tenemos las personas de la zona, de la región, o si no estaríamos en el vacío acá. Gracias. Así que le agradezco mucho su trabajo, su aporte. Ustedes es una cadena. Ya pues, muchas gracias. Nosotros vamos a comercial y por supuesto continuamos con Creadores.
¿Escribiste un libro y no sabes dónde ni cómo editarlo? Primeros Pasos Ediciones lleva 10 años editando libros y revistas de autores de la región y del resto del país. Excelente calidad de impresión, diversos formatos, asesoría y difusión. Más de 100 títulos publicados avalan nuestro trabajo y un sinnúmero de iniciativas destinadas a difundir y valorar el arte local. Primeros Pasos Ediciones. Encuéntranos en primerospasosedicione@gmail.com o llamando al 8781-2952. Vic Tintas nace por la necesidad de cuidar nuestro medio ambiente, recolectando cartridge y toners vacíos para su posterior reutilización. En Vic Tintas encontrarás tintas, toners, cintas para impresoras y fotocopiadoras, recargas, productos originales y alternativos, en todas las marcas: Epson, Canon, Lexmark, HP, Xerox, Brother, Oki, Samsung y por supuesto a los mejores precios. Encuéntranos en Rancagua, en Astorga 409, local B, y en Viña del Mar, en Viana 637, local 145, Paseo Cauciño. Librería Café Cervantes, ubicada en el Paseo de Independencia de la ciudad de Rancagua. Con más de 60 años de tradición familiar, entregando a sus clientes una amplia variedad en artículos de oficina, escolares, papelería y juguetería. Los invitamos a conocer su segundo piso, en el que podrán disfrutar del placer de la lectura en compañía de un buen café y que junto a otros productos y sorpresas le harán despertar los sentidos. Cervantes, la más grande y tradicional librería de Rancagua, ahora con una nueva cara y la calidad de siempre. Estoy con Carolina, creo, ¿sí? Sí. Hola, bueno. Fabito, es que me entretengo tanto con los libros de Librería Cervantes. Quiero saludarlos a todos y aprovechar de decirles que ha sido fantástica la atención de la librería en todo este periodo que hubo, ¿no es cierto?, de entrada a clase. Todavía pueden encontrar aquí, por supuesto, los libros si les faltó algún texto o las lecturas complementarias. Está todo aquí en Librería Cervantes, lo van a atender de la mejor manera, así que este es el lugar de Rancagua para apoyar el ingreso a clases. ¿Entraron tus hijos ya? Sí. ¿Todo bien? Todo bien. ¿Vas a hacer clases este año, Pavito? No sé. Yo creo que los estudiantes de esta ciudad merecen un profesor como tú. Ajá. Muy ¿Sí? bien. En los colegios entonces que escuchen a Carolina. Hacemos un llamado de emergencia, baby. Claro. Oye, Pavito, ¿qué tenés hoy día de los autores regionales? Tantos autores que has publicado. Bueno, hace poquito, o sea, recién yo estaba entrevistando a Ariel Díaz Meneses. Y bueno, el libro, él explicaba que está aquí en la Plaza de los Héroes, pero también acá en Librería Cervantes lo pueden encontrar. Así que para que vengan, lo busquen y también lean lo que es la obra narrativa de Ariel Díaz, que me explicaba un poco esto de tratar de mostrar este ser antiguo que va a ser desfasado por un ser nuevo, menos llano a lo que es la parte externa, física y quizás un poquito más espiritual. Quién sabe si eso realmente va por ahí, es la idea. Y El extraño habla un poquito de eso. Pavito, yo quiero contarles a los televidentes y a quienes aún a lo mejor no se han enterado, no lo creo, que tú estás escribiendo en el Diario Libertador columnas de opinión todos los domingos. Todos los domingos. ¿De qué fue el último? A ver, ¿cuáles son los temas que tú has tratado en estas columnas? Mira, lo que pasa es que yo inicialmente quería escribir un libro sobre clínica o charlas que doy en los colegios. Generalmente me están invitando o vamos nosotros organizamos lanzamientos de libros o voy también con mi propia poesía, pero ahí también siempre trato de hablar de ciertos temas que son importantes con respecto al arte y la cultura regional. Y tenía la idea yo de escribir un libro en el que pudiese hablar de todas esas cosas que hablaba en estas charlas. Y justo se genera esta idea de la columna, entonces todos estos temas los he podido tratar que tienen que ver con... que son reflexiones. Por ejemplo, ¿qué reflexionaste sobre las mujeres? ¿Tú me podrías recordar un poquito esa columna?
Fui al campo, Carolina. Te mueres si vas al campo a lo mejor, porque fue como ir bueno, yo voy al campo de vez en cuando, pero fui al campo y fue como ir 200 años atrás, en la que la señora es ama de casa, espera que el marido llegue, le sirve, lava la loza, tiene la ropita planchada. Si el viejo quiere tomarse unos copetes y después golpearla también, bienvenido. Claro. Todas esas cosas, y a partir de ahí quise hablar de la importancia de la mujer en la sociedad, en la vida en sí, ¿no? Y el aporte en el arte, en la cultura. ¿Y sabes fue que el como aporte? Eso, y también hablé un poco de la importancia de que no sean como tú, Carolina, que pasemos al otro extremo y sea el hombre el que sufra de... Pregúntale a mi marido si no soy sometida y reprimida. Pregúntale. Aquí hay un ejemplo del sometimiento femenino en Rancagua, sí, para que tú veas, Entonces no he dicho nada. Oye, hablando de eso, yo trabajé mucho tiempo en historia oral, entrevistando precisamente a esas mujeres que muchas veces son anónimas en la historia, porque si tú agarras un libro de historia de Chile, ¿quién sale? Inés de Suárez, que dicen que era la amante de Pedro de Valdivia, Gabriela Mistral, que ahora el tema es su sexualidad, que a nadie le importa, digamos. Entonces, es muy poco el reconocimiento que existe de las mujeres, y menos aquellas que están en los campos o que no cumplen roles que se vean en la sociedad. Y una manera de rescatarlo es la historia oral, y hago un llamado a los jóvenes, niños y a las familias que nos estén viendo, que la historia oral es tan simple como trabajar con fuentes vivas, rescatar las historias, muchas veces la propia abuela que ha estado siempre en la casa, y que los niños no piensan que su abuela votó por un presidente de la República, que iba al cine cuando niña, que a lo mejor tuvo una infancia pobre o no, etcétera, etcétera. Entonces hacerle una invitación a conversar y a rescatar nuestra historia, porque está mucho más cerca de lo que creemos, y la historia no es una disciplina que está escrita en los libros, que es una lata, al contrario, y la historia oral es una manera en la cual todos podemos ser pequeños historiadores e investigadores. Muy bien. ¿Qué pasó? ¿Qué me están haciendo? ¿Qué pasa, José? Nos quedan unos minutitos todavía, ¿no? ¿Sí? ¿Estamos bien, señor director? Oye, estaba leyendo este libro, tú sabes que siempre son los libros más vendidos. Uno es El dinero y la ley de atracción, un muy buen libro para sobrevivir en marzo. Así que aquí está en Librería Cervantes. Y este otro que es sobre la inteligencia relacional, una manera de vivir mejor y convivir. Y fíjate que aquí te dan muchos tips de cómo conversar, cómo preparar una entrevista, cómo enfrentar una entrevista de trabajo. Muchas veces ve que me está haciendo así. Está haciendo así la cosa, que se nos acabó el tiempo. Pero bueno, aquí hay una frase que la encontré súper interesante, que dice, cuando tú estás conversando con alguien o en una entrevista, cuando uno se defiende, quiere decir que dejó de escuchar. El que habla no escucha y es biológicamente imposible. Algo que parece tan obvio, muchas veces no sucede. Tú estás conversando con alguien y la persona se va a otros mundos. Y entonces, básicamente, para relacionarse bien, es muy importante saber escuchar al otro. Si quieres hacer papito por escucharme. ¿Sí? Me voy muy feliz. Muy bien. Me voy con ganas de dormir, pero... Me voy súper realizada. Nos despedimos entonces. Recordar que si quiere publicar en Primeros Pasos Ediciones, nos escribe a primerospasoediciones@gmail.com. Están apareciendo los correos, también los correos del programa, que nos puedes seguir viendo en YouTube. Seguimos subiendo los videos. Ya vamos a alcanzar, vamos en los 8.000, vamos hacia las 10.000 visitas, así que para que también nos sigan viendo ahí. ¿Y cuántos videos van? ¿Como 200, 300? No, ya más de 120, 130 videos subidos, así que bien. Súper. Súper. Nos vemos el próximo lunes. Ya pues, que estén muy bien. Chao.